No sé si alguna vez usted le dijo a su cónyuge esta expresión: es que así me lo enseñó mi mamá, así me lo enseñó mi papá. No, es que así no era, yo estaba acostumbrado de otra forma, ya sea de la comida, es que así no lo guisaba mi mamá lo guisaba así, pero es que mi mamá así me enseñó, etcétera, etcétera, ya sea una costumbre, algún guiso. En fin, pero llegamos o hasta la fecha decimos: es que así me lo enseñó mi mamá o mi papá o mis padres. Cierto, ¿verdad? Pues yo le invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 4, versos del 17 al 21. Efesios 4, versos del 17 al 21. Vamos a ver nuestra primer diapositiva. El tema de esta tarde que quiero compartir con ustedes, esta tarde-noche: así aprendimos de Cristo. No hay otra forma. Así aprendimos de Cristo. No hay otro método, no hay otro modelo, no hay otra forma, repito. Nuestro ideal, nuestro ejemplo se llama Jesucristo, y como Él nos enseñó, así debemos de conducirnos. ¿Ya lo tiene listo? Diga amén, gloria a Dios, aunque no lo manifieste, pero diga gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Todos unidos, si está con su hijo, con su cónyuge, todos unidos hagamos esta lectura. Ahí alce su voz, diga: así dice la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor. No lo está diciendo Pablo por voluntad propia, está diciendo en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, no lo olvide, toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Repítalo, dígalo fuerte y claro: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído. Punto número 1. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Punto número 2. Conforme a la verdad que está en Jesús. Punto número 3. Conforme a la verdad que está en Jesús. Conforme a la verdad. No lo olvide. Pablo recomienda y dice: ya no andéis. Quiere decir que algunos cristianos todavía andaban coqueteando con el mundo. Había creyentes que todavía practicaban este tipo de pecado. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dijo: ya no andéis. Es como el tema de ayer en la noche de nuestro pastor en la radio: el pecado acecha. El Espíritu Santo nos está advirtiendo antes de que tú vayas a resbalarte o a caer, hermano, hermana, joven, señorita. El Espíritu Santo nos ama y Él quiere evitar esa caída, Él quiere evitar ese resbalón. Y Él nos manda mensajeros a través de su palabra, a través de los siervos de Dios, como les acabo de decir el tema de ayer en la radio: el pecado al acecho. El Señor nos está advirtiendo
porque quizá hay alguien que ande coqueteando por ahí. Por eso dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ya no andéis, quiere decir que andaban algunos creyentes practicando una vida de pecado. Dice, en la vanidad, la palabra vanidad, dice orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos, un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. La vanidad se define como la creencia excesiva de las habilidades propias o la atracción causada hacia los demás. Esa es vanidad. Es un tipo de arrogancia, de engreimiento, una expresión exagerada de la soberbia. En la vanidad de la mente, en la soberbia de su mente. Fíjense. Yo ya no necesito escuchar ese tipo de temas. Yo ya me lo sé. Eso ya me lo sé. Ya lo sabía. En la vanidad de su mente. Muchos se creen sabios en su propia opinión, pero después, con el paso del tiempo, se topan con pared y viene la desgracia tal vez. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. El término entenebrecido es dejar en tinieblas o llenarlo de oscuridad. Pablo habla acerca de los gentiles, pero también habla y se refiere de que aquellos que andan o que quieren practicar, o el creyente que practica el pecado, una vez que fue lleno de luz, pero que deja entrar el pecado a su vida, todo él es oscuridad. Su entendimiento se convierte en un entendimiento entenebrecido, lleno de oscuridad. Hay que tener cuidado, hermano, hermana. Por eso la oración del Padre Nuestro, cuando el Señor dijo, y apártanos del mal, líbranos de toda tentación. Apártanos, Señor, que nuestra oración sea siempre, Señor, apártame del mal, apártame de esa tentación, Señor, apártame, ayúdame, Señor, ayúdame a escaparme, a huir. Pero aquellos que ya una vez que les alumbró la luz y que permitieron entrar el pecado en su vida, ahora tienen el entendimiento entenebrecido como los gentiles que no conocen de la gracia de Dios. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia, los gentiles. Pero ¿qué pasa cuando un creyente se aparta? Muchos hasta se vuelven ateos. Otros le reprochan a Dios. Ya no quieren saber nada. Nada de las cosas espirituales, nada de Dios. Se vuelven indiferentes. Y dice, por la dureza de su corazón. Hay que tener mucho cuidado. El corazón se puede endurecer. Y ya después que el corazón se endurece, si Dios está hablando a tu corazón, Dios está hablando a tu vida, cuidado con el pecado, cuidado con el pecado que te está acechando, cuidado con esa tentación. Y el Señor nos habla a través de su palabra, a través de mensajes, a través de estudios, a través de tu conciencia, de tu corazón. No lo hagas, cuidado. Pero tú rechazas y rechazas, el corazón se endurece. Ya nada puede entrar. El Señor respeta nuestro libre albedrío. Él lo respeta y siempre lo va a respetar. Pero eso va a provocar lo que dice Pablo, dice, perdieron toda sensibilidad.
Me he encontrado personas que una vez estuvieron en las filas de la iglesia y ahora están apartados. Y una de las cosas que les digo, tú no me vas a decir que Dios no existe. Tú no me vas a decir que Dios no te escucha, porque tú estuviste en la iglesia, tú sentiste la presencia de Dios, tú fuiste lleno de Dios, y ahora no me vengas con que Dios no existe, es que Dios no me oye. No. Mejor regresa al Señor hoy, que estás a tiempo. Perdieron toda sensibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no les llena la palabra, ya no se conmueven con la palabra, ya no. Quizás su papá está orando o tu cónyuge está orando y tú te apartaste y ya no te conmueves en esa oración como hace tiempo atrás. Me invitaron a un grupo de alcohólicos anónimos. He ido como 3 o 4 veces a ese lugar. Y a la tercera o cuarta visita me aborda una integrante de esa agrupación y me dice: oye, ¿sabes qué? La primera visita que viniste, la segunda, la tercera, me hiciste llorar, pero en esta ocasión ya no. Dice, no sé qué pasa. Ya no causaron efecto tus palabras. Así es el creyente que ha perdido toda sensibilidad. Ya las predicaciones ya no le causan efecto, el mover del Espíritu Santo, algunos quizá levantan la mano, empiezan a llorar y aquel está indiferente, ya le da igual sentir o no sentir. Ha perdido toda sensibilidad, pero no para bien, sino para mal. Para mal. Y hay que tener mucho cuidado. Y dice, se entregaron a la lascivia. La lascivia es sinónimo de la lujuria, un deseo sexual desordenado e incontrolable. Es el apetito o deseo excesivo de placeres sexuales. Se entregaron a los placeres del mundo. Dejaron de, quizás de tanto su forma de hablar, ya no hablaban como antes, como cuando Cristo los cambió. Ahora hablan como el mundo. Su forma de vestir cambió, su forma de pensar también. Se entregaron, se desviaron por completo. Por eso Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice: os ruego en el Señor, se los pido, se los suplico, que ya no andéis, porque esa vida no lleva nada bueno. No lleva nada bueno. Abra su Biblia en Mateo capítulo 5, verso 27 en adelante. Dice: oísteis que fue dicho, decía el Señor, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿En dónde? Repítalo: en su casa, donde quiera que está siguiendo esta transmisión. En su corazón. Ojo, el Señor nos está advirtiendo porque Él va más allá. Va donde se origina el pecado realmente. Es como aquellos que después de tomar, de emborracharse, es que lo hice sin pensar, es que no sabía. O aquellas personas que en un arrebato de ira cometen muchas cosas que después se arrepienten y dicen: es que nunca lo pensé. No, ya lo tenías en tu corazón, ya lo tenías en tu pensamiento, ya lo tenías. No es de que lo hice sin pensar, ya lo tenías. Y el Señor lo que nos está diciendo es desde donde se origina realmente ese pecado, desde nuestro interior, nuestro corazón. No sabemos cuánto tiempo el diablo tardó en convencer a Eva. No lo sabemos. Si fueron días, meses,
que empezó a hablarle, hasta que la convenció. No es de que yo ande por la vida y ¡pum!, me caiga, ¡ay, el hermano cayó en pecado! No es caer en pecado. Dice el libro de Hebreos, no sea que nos deslicemos. Desde antes uno ya se estaba deslizando y cayó. No es de que voy, ¡pum!, no, desde antes, mucho tiempo atrás. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado. ¿A dónde? ¿Sea echado a dónde? Al infierno. Al infierno. El infierno es real. El infierno existe. Lo dice el Señor Jesús. Por eso nos advierte que hay un origen desde donde se gesta el pecado. Y el diablo siempre va a ponernos, como los publicistas, imágenes. Aquí, allá, siempre va a bombardearnos hasta que uno se deslice y ahora sí caiga. Pero repito, no es de que la noche a la mañana ya cayó en pecado. No. Ya había caído desde antes, en su mente y en su corazón. Había permitido, había abierto una puerta al diablo. Por eso dice la Escritura, no erréis. No te equivoques al tirar al blanco. No erréis. Todo lo que el hombre sembrare, el joven, la señorita, el adolescente, el padre de familia, el jefe, la jefa de hogar, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. La ley de la siembra y la cosecha es una ley universal que entra para todos. Todo lo que el hombre sembrar, eso también va a cosechar. Recuérdalo, no lo olvides, hermano. Iglesia, no lo olvidemos. Este consejo es para ti y para mí en esta tarde-noche. El Espíritu Santo nos ama y Él nos desea celosamente. Él quiere que nos apartemos de todo lo malo, para Dios y su servicio. Vamos a ver nuestra siguiente diapositiva. Dice Pablo que aprendimos del Señor si en verdad le habéis oído. Primero oír, si en verdad le habéis oído. ¿Cuántos han aprendido a oír la voz de Cristo? Amén, gloria a Dios, yo sé que sí. El primer paso de que aprendimos a oír su voz fue cuando nos hablaron de Jesucristo o cuando nos entregamos a Cristo. Aprendimos a oír su voz. Y gloria a Dios por ello. Pero no dejemos de perder eso de vista, hermano, porque podemos dejar de aprender de oír su voz. Abra su Biblia en Juan 10:25. Sus ovejas oyen su voz. Tú eres una oveja del Señor, diga amén, gloria a Dios. Yo soy una oveja del Señor, amén, aleluya, Cristo vive. Dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque, ¿qué dice? Porque no sois de mis ovejas. No creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Y cuántos le creen al Señor? Digan amén, gloria a Dios, aleluya. Si usted le cree, es oveja del Señor. Dice, como os he dicho, verso 27,
Mis ovejas, que dice, oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Oyen el tema de predicación. Oyen los cultos de sociedad. Oyen las guardias de oración. Oyen los matutinos. Oyen toda actividad espiritual, matrimonial, de discipulado. Oyen mi voz. Oyen la convocatoria de los 21 días de Daniel, oyen mi voz y yo las conozco. El Señor te conoce, Él sabe cómo eres, quién eres, qué piensas, qué necesitas. Y que sigue ese texto, Juan 10, 27, y me siguen, Me siguen para bautizarse, para dar su paso de fe. Me siguen para servir en los diferentes ministerios. Me siguen los días domingos, están atentos a la escuela dominical. Los días domingos van a los cultos presenciales. Los días domingos están atentos a las 6 de la tarde. En fin, están atentos, me siguen. Una oveja que no conoce a su Señor, a su pastor, queda sentada. Le da igual, va, de todos modos no es mi Señor. Queda sentada o se va. Pero las ovejas, dice, oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Somos bienaventurados por oír su voz, quiero que sepa. Abra su Biblia en Mateo capítulo 13, versos 16 al 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Somos bienaventurados porque hemos oído su voz. Es bienaventurado, hermano, hermana, joven, señorita, alégrate, gózate. Creemos en un Cristo vivo que murió en la cruz del Calvario, pero que al tercer día se levantó victorioso de entre los muertos y hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre, y el Espíritu Santo está con nosotros en esta tierra, en este planeta, en nuestro diario vivir. No estamos solos. Dios está con nosotros. No creemos algo ficticio. No creemos algo mitológico, creemos en un Cristo real y verdadero. Pero lamentablemente no todos oyen la voz de Cristo. No todos oyen la voz de Cristo, hermano. Hay que prestar mucha atención. Quizá en ese momento muchos están ocupando este día para hacer quehaceres, para salir a pasear, qué sé yo, muchas cosas, pero menos para prestar atención. La Biblia nos habla de un episodio en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 51, cuando Esteban, su defensa de Esteban, antes de ser apedreado, Esteban dijo: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Porque Esteban les dijo: duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistéis siempre al Espíritu Santo. Siempre. No todos oyen la voz de Cristo. No todos. Son duros de cerviz, cabeza dura. Así dice el Señor. Por tal motivo, en esta tarde noche, si tu corazón se está endureciendo o si tu corazón ya está duro, dile al Espíritu Santo, perdóname, renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. Libérame de este yugo de esclavitud que nuevamente fui atado al pecado. Libérame, Espíritu Santo. La Biblia dice, hermano, joven, señorita, la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, dile al Señor, rompo estas cadenas en el nombre de Jesús. La siguiente diapositiva, aprendimos sus enseñanzas. Aprendimos sus enseñanzas y Pablo nos dice en el verso 21, dice, si en verdad le habéis oído, habéis sido por él enseñados. Haber sido por él enseñados. Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Él es la verdad. Jesús es la verdad en sí mismo. No hay otra verdad más que la de Jesús. Si Él dice que hay cielo, hay vida eterna. Si Él dice que hay un infierno, es que hay un infierno. Si Él dice que somos bienaventurados, es que somos bienaventurados. Él es la verdad. Él es la verdad. Amigo que estás ahí, quizá por primera vez en línea, créele, Él es la verdad. No son las religiones y no todas las religiones van a Dios, no. Quizá te enseñan algo de Dios, conceptos de Dios, pero nadie, ninguna religión en el mundo te lleva a Dios. Más que Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Hoy entrégale tu vida. Experimentarás el nuevo nacimiento en tu ser y experimentarás también que realmente Él es la verdad. Dice, aprendimos sus enseñanzas, nos enseñó que somos bienaventurados. Somos bienaventurados al oír su voz, pero también somos bienaventurados por sus enseñanzas. Abra su Biblia en Mateo 5, dice, viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos. Vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Cuán hermoso es que dejemos que el Señor nos enseñe. Hasta la fecha el Señor nos sigue enseñando. No sé si le ha pasado a usted que ha leído la Biblia quizá 2, 3 veces, la está volviendo a leer y cada vez que la lee dice, ¡wow! ¡Qué hermoso! Ya lo había leído pero no lo había comprendido de esta forma. Ahora el Espíritu Santo me está enseñando cómo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Se dice que en cierta cárcel donde estaba prohibido el hablar del Evangelio y el meter Biblias, un pastor logró un pedacito de las Sagradas Escrituras, Juan 3:16, por cierto, y ese texto lo predicó los 365 días del año de forma diferente. Dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos pobres en espíritu están viendo esta transmisión? Yo soy un pobre en espíritu, por eso estoy aquí, porque necesito del Señor, tengo hambre de Dios, reconozco mi dependencia de Él. Y dice el Señor, bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Todas las bendiciones que hay en el reino de Dios son para ti, para mí, hermano, hermana, pero debemos de reconocer nuestra dependencia de Él. Aún tengas dones, tengas talentos, debemos de reconocer. Aún económicamente estés bien, debemos de reconocer perdón, que dependemos de Él. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Vas a recibir consolación? Quizás estás pasando en este momento por momentos difíciles, vale la redundancia, pero el Señor te va a consolar, si no es que ya te está consolando. Ánimo, tranquilo. Llora cuanto tengas que llorar, hermano.
ama de casa, hermana, quizá tu matrimonio, tu trabajo, la economía, llórale al Señor. Pero hay una bendición, hay una bienaventuranza. Serás consolado. Eso que no te quepa la menor duda. Seremos consolados. Y así sucesivamente el Señor les empezó a hablar de las bienaventuranzas. Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? Grítelo, en los cielos, en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nos enseñó también cómo orar. Lucas 11:1, el Señor nos enseñó a orar. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor les enseñó a orar. No hay motivo por el cual decir, no sé qué orar, hermano, no sé cómo orar. Abra su Biblia en Mateo capítulo 6, versos del 9 en adelante, está la oración del Padre Nuestro. Les enseñó a tener esa comunión con Dios, el cual es importante orar, platicar con Dios todos los días, al levantarnos, al acostarnos, al mediodía, como dice el salmista. Debemos de estar siempre en comunión con Él, siempre. El ejemplo a seguir, el Señor. Dice que cada vez que terminaba se retiraba a orar. Se levantaba muy de mañana a orar. Pasaba toda la noche orando. Si Él como Hijo de Dios, como Dios mismo, necesitaba orar, necesitaba estar en comunión con su Padre, ¿cuánto más nosotros debemos de orar? Él nos enseñó a orar. Nos enseñó a amar. Ahora su Biblia en Mateo 5 del 38 al 48 dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. El que me la hace, me la paga. ¿Cuántos hemos dicho así? Yo no sé, Señor, o te lo llevas o te lo mando. No resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y así sucesivamente. El Señor nos dijo, orad por los que ultrajan y os persiguen. Orad. Bendecid a los que os maldicen. Amad a vuestros enemigos. Debe de amarle. Quizá antes de que se hinque, el Espíritu Santo le está diciendo, debes de perdonar a tu cónyuge. Y usted aún así ora y ya ora. Y el Espíritu Santo le está redarguyendo, debes de perdonar. Hermano, perdone a su cónyuge. Perdónelo. Y bendígalo. Bendígala. Y así va a estar sanando su corazón, su espíritu. Debemos de perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. Así el Señor nos enseñó a perdonar. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Perdone, hermano, y olvide en el nombre de Jesús. Perdone a todos aquellos que le han ofendido, le han hecho mal, quizás desde su niñez. No lo sé, perdone y bendiga para que siga sanando su corazón, su alma. Pero lamentablemente no todos siguieron las enseñanzas del Señor Jesús, no todos. Juan 6 del 60 al 66 dice, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dura es esta palabra. ¿Quién la va a seguir? Mejor estamos bien así. Mejor estábamos bien en el mundo. ¿Quién va a seguir esta palabra?
Y por eso muchos se apartan. No les gusta que les hablen de la santidad, de servir a Dios, de consagrar su vida al Señor. Algunos les hablan, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a multiplicar. Pero cuando les hablan de la santidad, de servir, no, ahí sí no. Dice, muchos volvieron atrás. Y Pedro dijo, Señor, mira, se están yendo. Mira, se están yendo. Y el Señor les dijo, ¿queréis vosotros también ir? Adelante, no se preocupen. Yo puedo llamar a más. No hay problema, Aquí nadie es indispensable, todos somos dispensables. El único indispensable es Jesús. Es el Espíritu Santo que está con nosotros, que sin Él nada podemos hacer. Pero Pedro dijo, no, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nuestra siguiente diapositiva dice, aprendimos a conocer la verdad. Escuche bien, aprendimos a conocer la verdad. Pablo dice, volviendo al capítulo que estábamos leyendo, conforme a la verdad que está en Jesús. Conforme a la verdad que está en Jesús. Jesús es la verdad, Él es la verdad, Jesús. Y en Él hay verdad. No hay mentira, hay verdad. Quizá en la universidad nos han dicho, no existe la verdad absoluta, todo es relativo. No es cierto. Se dice que la verdad absoluta, escuche bien, es aquello que es cierto para toda persona. Es aquello que es cierto para toda persona. ¿Cristo existió o no existió? Todo mundo sabe que Él existió. Hay libros, aparte de las Sagradas Escrituras, que hablan ya sea en contra o a favor de Jesucristo. En toda época, desde el siglo I hasta el siglo XXI, se habla de Jesucristo. No se ha cesado de hablar de Jesucristo a pesar de las guerras, a pesar de las persecuciones, a pesar de todo lo que ha habido en el mundo, se sigue hablando de Jesucristo. En todo lugar, en México, en el continente americano, europeo, asiático, africano, Oceanía, la Artántida, en todo el mundo, en todo lugar. La verdad absoluta es una verdad que es objetiva, universal y constante. Hasta la fecha se habla de Jesucristo, se habla de las Sagradas Escrituras. La verdad de que hay un Dios verdadero. Juan 17:3 dice, y esa es la vida eterna. Esta es la vida eterna, no hay otra, no hay reencarnación. No hay vida eterna en las ideologías, en otras doctrinas. Esa es la vida eterna. Si quieres tener vida eterna con Cristo, asegúrate de tenerla en tu corazón. Ojo, aquí dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fuera de Él no hay vida eterna. Estamos perdidos en el infierno, fuera de Él. Pero con Cristo tenemos vida eterna y nos vamos con Él. Nos vamos con Él. Quita tus creencias a un lado. Quita tus ideologías, tus conceptos. Si quieres tener vida eterna, tienes que tener a Cristo. Si no, no. Decía un autor, antes de morir, dijo que mis cenizas las pongan ahí en un árbol. De todos modos, yo voy a ocupar un lugar en el espacio. Es su creencia. Es su creencia. Pero lamentablemente no es así. No es así. Hay un cielo, es la vida eterna. Hay un infierno, que es la condenación eterna. Lo que llamamos la muerte eterna. La verdad de que hay un nuevo nacimiento. Necesitamos nacer de nuevo. Eso es cierto.
Necesitamos abrirle nuestro corazón al Señor y recibirle como Salvador y Señor de nuestra vida, y el Espíritu Santo hará el nuevo nacimiento en nuestra vida. La verdad de que hay vida eterna, como lo dije anteriormente, en Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Hay vida eterna, hermano, hermana, alégrate, gocémonos, Cristo vive, el Señor viene por nosotros. No tarda, Él viene por nosotros, no vamos a quedar aquí. Quizá nos digan: estás loco, es un cuento de hadas, sueñas demasiado, el hombre nace, se reproduce y muere, ocupa un lugar en el espacio, la materia se transforma, qué sé yo, mil teorías, mil cosas. Pero lo real lo dice el Señor Jesús. Él viene por nosotros. Ya para la última diapositiva, para concluir, dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, a la pasada, despojémonos del viejo hombre. Despojémonos del viejo hombre, hermano. Despójate. Si todavía quiere dominarte ese viejo hombre, despójate. Despójate de las malas palabras, de ese mal hábito quizá de fumar, tomar. Espero en Dios que no sea así. De ver pornografía, de la lujuria, la lascivia. Despojémonos del viejo hombre. Despojémonos de ese viejo hombre que no nos llevó a nada bueno, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Son deseos engañosos. Joven, señorita, es un deseo engañoso que después te vas a arrepentir, que después vas a decir: híjole, hubiera yo, pero el hubiera no existe. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovémonos cada día. Escuchemos la palabra de Dios en línea, presencial. Estemos renovándonos. Leamos la Escritura, un capítulo diario, un versículo, y eso mismo nos va a hacer renovar nuestra mente. Dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre, hermano, joven, señorita, hermana. Vistámonos del nuevo hombre, creado según Dios. Dios desea renovarnos, transformarnos. El Espíritu Santo desea actuar en nuestra vida a favor nuestro. Por eso nos advierte y nos dice: aléjate de esa vida de pecado. Huye de las pasiones juveniles. Aléjate de esa tentación. Aléjate. Despójate de ese viejo hombre altanero, vanidoso, orgulloso, pendenciero. Despójate, porque no te va a llevar a nada bueno. Y hoy dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, pon ropas nuevas en mí. Si ha sido manchada tu vestidura por algún pecado, dile: Espíritu Santo, límpiame. Límpiame, mis vestiduras están manchadas, pero quiero que tú me limpies. O quizá hay vestiduras que están rotas. Dile: Señor, Espíritu Santo, vísteme del nuevo hombre. Vísteme, Espíritu Santo, vísteme en justicia, en la santidad. Vísteme, Espíritu Santo.